sea, naturalmente que la capacidad de ciertos jugadores ya es reconocida. Corona ya ha disputado mundial, es un jugador desequilibrante. Raúl, que entra también, ya estuvo en el mundial pasado. O sea, yo creo que lo que brindaron es lo que se espera de ellos. Ahora me quedo más con actuación de 2, 3 jugadores que la verdad me sigue sorprendiendo muchísimo. Como comenté ayer, yo creo que un gran porcentaje de estos que están aquí, no creo, estoy seguro que van a estar en el próximo mundial. Si ellos siguen manteniendo su nivel y siguen con el interés de aprender. Y ojalá siempre haya alguien que los pueda orientar para que este proceso se pueda acelerar lo más que se pueda. Yo creo que estos jugadores que mencionas, pues, y hay otros también, que un Chucky, un Guti, un Diego, o sea, hay muchos jugadores que inclusive, pues ustedes piensan que juegan aquí, no, y juegan en Europa, ¿entienden? Porque ahorita en este llamado hay más de 9 jugadores que están fuera de México y son jóvenes, y es lo donde yo pienso que naturalmente ellos no tendrán ningún problema si es que no pierden la cabeza y se desubican creyendo que ya llegaron, pues ser fácilmente integrantes de la selección para el futuro.